Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nieto Aguilera Ana Karen, con el número de control 21211122 de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a ver la actividad 1 de la unidad 3 de Estadística Inferencial 2, hoy 5 de noviembre del 2023. Análisis de varianza de un factor. Definición. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Un valor P pequeño como de 0.05 o menos conduce al rechazo. Estadístico de prueba F pequeño, valor P grande. Estadístico de prueba F grande, valor P pequeño. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblacionales. Requisitos para el análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera, en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 g es generalmente considerada como equivalente a gravedad estándar. Ejemplo de fuerza G: una palmada en la espalda, 4.1 g; desplomarse de una silla, 10.1 g; bajar un escalón, 8.1 g. Ejemplo: mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de aceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que tres muestras provienen de las poblaciones con medias iguales. Entonces vamos a abrir el Minitab. Vamos a darle en que estén en una columna separadas y le damos clic en respuestas y seleccionamos los tres tipos de autos: compactos, medianos y grandes. Y aquí en opciones no le vamos a poner nada, se va a quedar así. En sí vamos a darle OK. Aquí tenemos las varianzas. Aquí tenemos la comparación de las varianzas de los tres carros: compactos, medianos y grandes. Es una prueba de la igualdad de las varianzas. Como podemos ver, el valor de P es de .979. Esta es la prueba de la comparación múltiple. Y aquí también tenemos el valor P de 808. Como podemos ver, tenemos dos valores altos, por lo cual nuestro valor de P no es
igual a 0.05. No es menor a eso, por lo cual no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. Planteaba que las varianzas son iguales, entonces no podemos rechazar que las varianzas sean iguales ni tampoco aceptar que las varianzas son diferentes. De hecho, podemos verlo en el intervalo. Se ve que la de autos compactos sí estuvo mayor, autos medianos estuvo un poco menor a los autos compactos y un poco más grande que los carros grandes. Sin embargo, las balanzas se ve que son un poco parecidas y el valor P nos dio un valor menor a 0.05. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula plantea la igualdad de que las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna, como no tenemos la evidencia que podemos rechazar la hipótesis nula, no podemos asumir de que las varianzas son iguales, ni podemos concluir que son diferentes. Si vemos los datos que tenemos aquí en el pergamino, el de la prueba que acabamos de hacer de igualdad de varianzas, con un nivel de alfa de 0.05, tenemos el tamaño de la muestra de 10, la desviación de cada uno de los datos. Como podemos ver, son muy parecidas y tenemos intervalo de confianza para la desviación estándar de cada uno de los procesos. Y tenemos un nivel de confianza de esta prueba que estamos haciendo de 98.33, y tenemos los valores de P de 0.979 y 0.808. Entonces no hay evidencia suficiente para determinar que estas varianzas no son iguales, para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Continuamos con el análisis de varianza. Nos vamos a estadística, ANOVA, y le vamos a dar en análisis de varianza de un factor. Le damos un clic y tenemos que darle por columnas separadas. Le damos clic en respuesta y le damos clic a los tres diferentes autos que tenemos, donde vamos a hacer las pruebas de impacto de desaceleración. Aquí en comparaciones, la más común es TOR, pero le vamos a dar clic en las tres y vamos a seleccionar todas y le damos en aceptar. En las gráficas tenemos la de los residuos, vamos a seleccionar la de 3 en 1, le damos aceptar. Entonces le damos OK y nos va a aventar varias gráficas que tenemos aquí. Aquí tenemos los diferentes tipos de gráficas. La primera que ya habíamos analizado, que era la de análisis de como pueden ver, tenemos los autos compactos, tenemos los autos grandes y los medianos. Lo que queremos hacer en este análisis de varianzas, si son iguales las tres varianzas, podemos ver que hay una diferencia visualmente. Sin embargo, tenemos que analizar el análisis que se hizo anteriormente. Entonces vamos
a analizar todas las gráficas. Todo esto que tenemos aquí, ahorita lo vamos a estudiar en un momento. Regresando a las gráficas que tenemos por aquí, nos vamos a ir a la siguiente. Vamos a ir visualmente a la prueba de Turkey. Como podemos ver en la prueba de Turkey, dice que si tenemos un intervalo que no contenga al cero, se puede decir que la media es, o las medias son insignificativamente diferentes. Como podemos ver, el intervalo de los autos grandes no contiene el cero, por lo tanto podemos determinar visualmente que este intervalo es insignificativamente diferente a los otros dos. Pero sin embargo, hacemos una comparación entre el auto mediano y el auto compacto. Esos son tres tipos de comparaciones. Está haciendo una comparación de una interacción entre el auto grande y el auto compacto. Si comparamos el auto grande con el auto compacto, como estos dos, esta comparación de auto grande versus auto compacto no tocan el cero, las medias, comparándolas con las unas con las otras, son significativamente diferentes. Las otras dos comparaciones sí se toca el cero, por lo tanto autos medianos contra autos compactos no podemos decir que son significativamente diferentes porque si tocan el cero. Pues esta línea nos está trazando hace comparación entre dos medias. Si tenemos tres diferentes tipos de autos, son tres comparaciones. Y por último, la comparación de autos grandes por autos medianos. Aquí también estamos tocando el cero, no tenemos evidencia suficiente que es insignificativamente diferentes. Son significativamente diferentes con autos grandes con autos compactos. Tenemos la prueba de Fisher, que es muy parecida a la de Turkey, en donde se hacen comparaciones entre dos tipos de autos y nos dio un mismo resultado, el único que está fuera de cero. Y aquí nos dice que es un intervalo que las medias son significativamente diferentes con la media de compactos y la de grandes. Como podemos ver, la prueba de Turkey fue más sencilla porque la prueba de Fisher es más quedó más alejado del cero. Acá tenemos otra prueba, solamente nos está marcando dos comparaciones, autos medianos con autos compactos. El porqué de nos hace nada más estas dos comparaciones es porque esta prueba clasifica solo dos categorías, las categorías que son muy parecidas y las que se clasifican con una sola, y eso se verá en el pergamino. De igual manera tienen el mismo criterio, dice que si un intervalo no está en el cero, la media es significativamente diferente del control de la media, así se puede determinar. Y aquí tenemos por último la prueba de HCU, donde tenemos las tres comparaciones, y aquí tenemos que las dos comparaciones que normalmente nos ha dado que tocan el cero fue así. Sin embargo, la que nos había dado cero nos tocó exactamente en el límite y menciona que un intervalo tiene cero. Al final, el criterio de este es diferente. Las medias son significativamente diferentes. Entonces, aquí tenemos que hay una escala diferente de -10, -5 y luego el 0. Entonces,
Como podemos ver, de acuerdo a este criterio de cómo incluye el 0 al final de este intervalo, podemos determinar que los otros carros son diferentes, que las medias son diferentes. Entonces todas las pruebas nos dio el mismo resultado, pero por último tenemos los residuales, la distribución de probabilidad, de cómo se distribuye correctamente. Tenemos aquí la probabilidad donde se distribuye de arriba hacia abajo. También tenemos el histograma aquí en la campana de Gauss, donde tenemos distribuidos por ambos lados. Entonces nos vamos a analizar el pergamino. Aquí tenemos las diferentes pruebas que se hicieron. Aquí tenemos el análisis de varianza. Entonces podemos verlo aquí. Vamos a iniciar con el análisis de varianza. Tenemos un nivel de alfa de 0.05 y aquí nos está determinando la hipótesis nula. Nos está planteando la hipótesis nula que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que al menos una pudiera ser diferente. Aunque tuviéramos una diferente, ya tenemos diferencia entre las medias. Aquí tenemos los datos de los autos compactos. Aquí tenemos los grados de libertad, la suma de los cuadrados ajustados. Tenemos la estadística de Fisher y el valor de P. El análisis de varianza nos lleva a un valor de P, que es el dato de los más importantes a analizar. Nos indica que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y aceptar la hipótesis alterna de que al menos hay una diferente. Aquí tenemos el modelo, tenemos la desviación estándar, tenemos la R cuadrada y la R ajustada y la R predicha. Aquí tenemos el valor de R cuadrada, nos representa que tenemos un 17.59% atribuido a la variación. En este caso solo tenemos un valor que estamos midiendo con 3 diferentes categorías: autos compactos, autos medianos y grandes, y tenemos la medida de la muestra, que es de 10, la desviación estándar de cada uno y el intervalo de confianza de 95% de la media, que representa esto, que si nosotros tomamos 100 muestras, 95% de esas muestras, la medida de la media se va a encontrar en el 41.81 o 47.59 en el caso de los autos compactos. Esto nos representa el nivel de confianza. Aquí tenemos la desviación estándar de la población, que es el dato que tenemos acá. Aquí tenemos la prueba de Turkey, donde se hicieron las comparaciones. Aquí se clasificó en la categoría A los autos compactos, en la categoría B los autos grandes y en la categoría AB los autos medianos. Se categorizan así porque los autos medianos están en medio de los valores de los autos grandes y los autos compactos, y tanto pudiese confundirse con los datos o ser muy parecidos a los autos compactos o los autos grandes. Tanto tiene valores grandes como el auto compacto como el auto grande, por eso es AB.
Aquí tenemos la prueba de Turkey y las tres comparaciones que ya vimos en la gráfica. Luego, aquí está la gráfica de la prueba Turkey con los autos compactos, autos grandes, con autos medianos. Y aquí tenemos las comparaciones, la diferencia de las medias, el error de estándar y el valor de confianza entre las medias. Cuando tenemos los intervalos de nivel de confianza, que entre el límite inferior y el límite superior, pasamos del cero, de los carros compactos, medianos o grandes, si pasamos por el cero tiene un valor positivo, que si pasamos por no pasamos por el cero, los valores pueden ser iguales. Las diferencias de este intervalo, si el valor puede ser cero, no va a tener diferencia, las medias van a ser iguales. Entonces tenemos que el intervalo se puede determinar aquí. Como podemos ver, los únicos que tuvieron un valor negativo son los autos compactos y los autos grandes. ¿Qué implica esto? Que nunca va a pasar por el cero, que tenemos un 95% de confianza de que la diferencia de las medias pasan por ese intervalo. Por lo tanto, tenemos que la evidencia es suficiente para determinar que pasa el intervalo, como también en base del valor de P, para determinar de que las medias son significativamente diferentes. Aquí tenemos el valor de T. También pudiéramos tener la evidencia suficiente para encontrarnos en determinada área la distribución de T. Sin embargo, lo más común es el valor de P. Como podemos ver, la interacción con autos medianos o autos compactos son mayor al nivel de confianza, de nivel de alfa. Como es mayor al nivel de alfa, no tenemos la evidencia suficiente que las medias para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis nula alterna. Entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. Sin embargo, donde sí tenemos la evidencia suficiente es en la interacción entre el auto compacto y auto grande. Tenemos un valor de 0.02. Tenemos la evidencia suficiente de rechazar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Solo una es diferente. Entonces, del auto grande al auto compacto, si hacemos la comparación, es diferente. El nivel de confianza fue de 98.04. Aquí tenemos las comparaciones de Fisher. Tenemos que la diferencia pasan por el cero. Si pasan por el cero, la diferencia podría ser igual. Es más chico que la prueba de Turkey. Entonces la prueba de Fisher en este caso todavía nos aseguró con más evidencia de que el valor de P es más chico, que suceda de que las medias son iguales. Esta es la manera de verlo. Podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En este caso tenemos la evidencia suficiente para determinar que la media de los autos es diferente a la media de los autos compactos.
El nivel de confianza es de 88% de esta prueba. La prueba de Turkey tuvo un nivel de confianza mejor. Aquí tenemos la prueba de Donnet con un control. Aquí tenemos las categorías. Tenemos la categoría que se determinó de control, que es la de los autos compactos. Los autos compactos y medianos se categorizan por la A. Entonces se hicieron comparaciones con la categoría de control, que son la de los autos compactos, de los autos medianos y los autos grandes. Con los autos compactos, en este caso, no hace la comparación de los medianos con los grandes, nada más toma un patrón de las categorías y en base a ese patrón hace las demás. Como podemos ver, los autos medianos y los autos grandes van a pasar igual por el cero. Tenemos que la diferencia es de .336, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula. Nos dio el mismo resultado, los autos grandes versus los autos compactos. La diferencia es de menos 5.70. Tenemos que el intervalo de confianza no pasa por el cero. Tenemos el valor de T y tenemos el valor de P de 0.015, que es mayor a 0.05, y con eso tenemos la evidencia de que las medias de los autos compactos son diferentes de los autos medianos. Tenemos aquí una prueba donde hace una comparación, hace las tres comparaciones y nos determina diferentes intervalos de confianza. Sin embargo, en esta prueba, donde tenemos que el valor es 0 al final, de hecho no lo marcaba en la gráfica, cuando tenemos el valor de 0 al final, en este caso podemos determinar que las medias son diferentes. Igual lo podemos ver en el pergamino. Tenemos la evidencia en el valor de P es de 0.008, que es menor a 0.005. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales o de que las medias son diferentes. En este caso, de los autos grandes y los autos compactos son diferentes. El nivel de confianza fue de 94.41. Todas las pruebas dieron un mismo resultado, con pequeñas diferencias, pero sin embargo fueron 4 tipos de pruebas: la de Turkey, la de Fisher, la de Donnet, la de HCU, y podemos determinar con evidencia de que existen diferencias entre los autos grandes y los autos compactos. Ejercicio 2. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Para la primera prueba nos vamos a estadística, ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Aquí le vamos a dar en columnas separadas. En respuesta vamos a seleccionar los autos compactos, los medianos y los grandes, y le damos en aceptar. Entonces tenemos un nivel de alfa de 0.05. En nuestros intervalos de confianza nos dice que el compacto, su desviación estándar fue de 79.520, el mediano de 102
0.81, el grande de 175.26. Dice que en la prueba nos dio 1.87 y que nuestro valor de P fue de 0.120 y 0.173. En nuestra gráfica de prueba de igualdad de varianzas, dice que el valor de P fue de 0.120 y la prueba de Levens, el valor de P fue de 0.173. Dice que si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces vamos con la segunda prueba. Vamos en estadística, nova y un solo factor. Vamos a ponerle por columnas separadas. Aquí ya tenemos seleccionado compacto, mediano y grande. Luego nos vamos a comparaciones y vamos a seleccionar todas. Y vamos en aceptar. Luego otra vez le damos a aceptar. Y aquí tenemos todas nuestras gráficas. Entonces, y aquí tenemos todas nuestras gráficas. Vamos a analizar una por una. Por ejemplo, tenemos la gráfica de residuos para autos compactos, medianos y grandes. Tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal, los de residuo. Tenemos la de versus ajustes y valor ajustado. Tenemos aquí nuestro histograma. Luego tenemos esta gráfica de intervalos compactos. Tenemos aquí nuestra gráfica de simultánea de HCU. Tenemos que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Luego aquí dice, tenemos nuestra otra gráfica, la de Donnet, y nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media de control. Acá tenemos nuestra otra gráfica, la gráfica de Fisher, y dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Acá tenemos nuestra última gráfica, que es la de Turkey, y en esta nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Esta con la de Fisher y Donnet son prácticamente las mismas. Entonces ahora sí vamos con nuestra información. Dice que tenemos un análisis de varianza. En nuestro factor nos marca 2, el error nos marca 27 y tenemos un total de 29. El valor de F es de 0.40, nuestro valor de P es de 0.676. El resumen del modelo dice que en la S tuvimos un valor de 125.97, nuestra R cuadrada de 2.86% y nuestra R cuadrada ajustada de 0.00. La R cuadrada predicha tuvimos un valor de 0.0%. En nuestras medias en los autos compactos su media fue de 431.5, la desviación estándar de 79.5. De los autos medianos su media fue de 390.6, su desviación estándar de 102.8. En los autos grandes la media fue de 385.8, la desviación estándar de 175.3. Análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia
en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Requisitos: 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o al cuadrado o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ejemplo: mediciones de deceleración de pecho en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Entonces, aquí ya tenemos el Minitab. En la primera columna tenemos la respuesta, que es el resultado que estamos obteniendo, que es la medida de la deceleración del pecho en gramos. En la segunda columna, que es el tipo de automóvil, tenemos 9 mediciones de extranjero y 9 de nacionales. Es un diseño balanceado, por eso tenemos el mismo número de valores. En la tercera columna tenemos el tamaño del automóvil. El orden de las columnas pueden cambiar, sin embargo, para hacer un análisis de dos variaciones es necesario que estén ordenados de esta manera los datos para que sea más sencillo elaboración del análisis. El tamaño del automóvil tenemos que tres tipos: compacto, mediano y grande, y tenemos en este caso 6 autos compactos, 3 nacionales y 3 extranjeros, 6 medianos, y de igual manera 6 grandes, 3 extranjeros, 3 nacionales. Antes de iniciar el análisis de variación de dos factores, vamos a analizar el análisis de las medias. Nos vamos a estadística, ANOVA, análisis de varianza, nos vamos a análisis de análisis de las medias, tomando en cuenta los dos factores y sus categorías. El primer factor es tipo de automóvil, tiene dos categorías: nacional y extranjera. El segundo factor, el tamaño del automóvil, que tiene tres categorías: mediano, grande y compacto. Vamos a hacer un análisis de medias. Entonces, en respuesta ponemos nuestra respuesta, que es la deceleración del pecho en gramos, y vamos a hacer el análisis de los dos factores tomando los datos como datos normales. Vamos a ver el factor 1, el tipo de automóvil, y el factor 2, el tamaño del automóvil. Y vamos a aceptar. Aquí tenemos esta gráfica que nos mostró el análisis de las medias, que nos muestra el análisis de las medias. Aquí tenemos en la primera gráfica de interacción el nivel de alfa o nivel de confianza es 0.05, puesto que
Si el nivel de significancia es de 0.05, el nivel de confianza es de 95%, que es el más común. Ok, tenemos el tamaño de la muestra, el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil son las dos variables, los dos factores. El tipo de automóvil tenemos dos tipos, extranjero y nacional, y dentro del extranjero tenemos tres tipos de tamaño de automóvil, que es el segundo factor, que es el que tenemos, el compacto, el grande y el mediano. Aquí tenemos los límites que nos están marcando este análisis de las medias. Como podemos ver, en la interacción de los efectos no tenemos ningún punto fuera, todos los puntos están dichos cercanos al cero. Por lo tanto, la variación aquí tenemos una escala de los valores. Como podemos ver, los límites de control es menos 4.29 y menos 4.29 y ningún punto se encuentra fuera, por lo cual podemos comprobar la variación o la desviación estándar. Básicamente es la misma, no exactamente el mismo valor, pero no difiere significativamente la desviación estándar y la desviación de estas medias, tomando contacto de los dos factores de sus dos categorías. Ahora nos vamos a efectos principales por tipo de automóvil. En este lado tenemos el valor de las medias, que son los datos que oscilan entre los 30 y tantos y 50 y tantos. Las medias están de los 40 y tantos. Y aquí tenemos los dos puntos rojos. Tenemos que los límites de control están en estos valores, están en 39.168 como mínimo, y el punto rojo lo tenemos en los nacionales de 39, y en los extranjeros podemos ver que el límite de superior es de control es de 44. Y tenemos un valor en medio de 44.11, por lo cual si tenemos una diferencia en este caso de las medias, tomando en cuenta el automóvil tipo extranjero. Ok, en esta gráfica, repitiéndolo, es el análisis de la desviación estándar, de la variación estándar, y esta es la segunda. Estamos viendo las medias, cómo difieren los valores tomando en cuenta este factor del tipo de automóvil. Como podemos ver, el extranjero tiene un mayor impacto en la deceleración en gramos que los automóviles nacionales. Recordamos que este estudio se realizó en Estados Unidos, y analizando el efecto del tamaño del automóvil podemos ver que, de acuerdo a los límites de 35.41 y 45.70, los dos se encuentran entre los límites de control. El auto compacto tiene un valor de 45 y el auto grande de 37.83 y el auto mediano de 41.83. Como podemos ver gráficamente, podemos observar que entre más grande sea el automóvil, mayor va a ser el impacto para las personas, va a ser más el daño que va a recibir en el pecho. Vamos a continuar con el análisis de varianza. Como podemos ver, la variación de los datos es correcto, está dentro de los límites de control, y aquí en las gráficas de los efectos de los factores de niveles podemos ver que sí hay una diferencia en el automóvil extranjero y nacional. Tenemos un límites que nos plantean en estas medias. Bueno, continuamos. Para hacer el análisis de varianza vamos a estadística, ANOVA y análisis
el análisis de ANOVA balanceado. Aquí en la respuesta seleccionamos desaceleración. Aquí en modelo seleccionamos los dos factores y su interacción. Aquí vamos a seleccionar tipo automóvil y el segundo factor, el tamaño del automóvil. Luego vamos a volver a seleccionar el tipo de automóvil, luego el por y el tamaño de automóvil. Y aquí en las gráficas de los residuales vamos a seleccionar 4 en 1 para tener una sola gráfica. Y esto es lo que vamos a mover en el análisis de varianza. Entonces le damos OK. Y vamos a hacer el análisis de los resultados. Estos son los residuales. Vamos a empezar con los residuales, con las gráficas que tenemos aquí. Como podemos ver, los residuales están de una manera normal, están distribuidos alrededor de la línea de la probabilidad normal. Tenemos que están distribuidos de una manera normal hacia ambos lados. Tanto tenemos como residuales positivos como negativos. Aquí tenemos la campana de Gauss, tenemos los datos al centro, aquí tenemos los datos dentro del contorno. Esto es hablando de los residuales. Recordemos que los residuales es la cantidad que se aleja de los puntos de la línea de regresión establecida por los datos, en este caso de los factores. Se establece una línea de regresión y los residuales vienen siendo la distancia que hay entre los puntos y esa línea de regresión. Bueno, vamos a estudiar los datos. El análisis ANOVA de desaceleración estamos vendiendo versus el tipo de automóvil, de tamaño de automóvil y su interacción. Bueno, es una ANOVA de factores y de un factor. Es el tipo de automóvil que está dividido en dos niveles, extranjero y nacional. Y el segundo factor es el tamaño del automóvil, que está dividido en 3 niveles, compacto, grande y mediano. El análisis de varianza de desaceleración del pecho en gramos. Tenemos el primer factor, el tipo de automóvil. Aquí tenemos la suma de los cuadrados. Aquí tenemos el estadístico de Fisher. Sin embargo, vamos a seleccionar el valor de P para determinar si este factor es estadísticamente significativo. Recordemos que plantea el análisis de varianza. Recordemos que para hacer un análisis de varianza tenemos que tomar en cuenta las hipótesis nulas. Cuando la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la hipótesis nula siempre tenemos que plantear la igualdad. En este caso vamos a plantear que en la hipótesis nula vamos a tener no haber diferencias entre los factores o entre las medias determinadas por diferentes factores. Lo podemos ver en la tabla. Tenemos una media determinada, por 9 datos, determinada por 9 datos, determinada por el tipo de automóvil nacional. De igual manera también podemos tener otra media
entre el tamaño del automóvil de 6 datos y una media de los autos compactos, otra media de 6 datos del auto mediano y otra del auto grande. Ya viendo la tabla, la hipótesis nula plantea que no hay diferencia entre las medias determinado por los factores, en este caso por el tipo de automóvil. Vamos a plantear que no hay diferencias entre las medias de los automóviles extranjeros y las medias de los automóviles nacionales. Eso plantea la hipótesis nula. Sin embargo, la hipótesis alterna va a determinar lo contrario de la hipótesis nula. La hipótesis nula va a plantear la igualdad de que la media de los automóviles extranjeros es igual a los de automóviles nacionales. Eso plantea la hipótesis alterna, y la hipótesis nula plantea que la media de los automóviles extranjeros es diferente a la media de los automóviles nacionales. Entonces, como podemos ver en este análisis de varianza, estamos practicando la prueba de hipótesis. El valor de P es menor a 0.05, que es el nivel de alfa, el nivel de significancia, que es un 95. Entonces, volviendo, el factor de automóvil tiene un estadístico Fisher de 64, pero tenemos como el valor de P es de 0.38 milésimas, es menor a 0.05. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis planteaba que la media de los automóviles extranjeros era igual a la media de los automóviles nacionales, y aceptar la hipótesis alterna que planteaba que había diferencia entre la media de los automóviles extranjeros y los automóviles nacionales, que de manera visual ya lo vimos en la gráfica que estudiamos hace un momento. La gráfica para estudiar el análisis de las varianzas, que tiene un análisis en el segundo factor, que es el tamaño del automóvil. Recordemos que el tamaño del automóvil tiene 3 categorías: compacto, mediano y grande. Vamos a plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula va a plantear que la media de los automóviles compactos es igual a la mediana de los automóviles medianos. La hipótesis nula plantea que las tres medias son iguales. Los 3 datos, ya sean de los automóviles compactos, medianos o grandes, son iguales. Y la hipótesis va a plantear que por lo menos una de las medias no es igual a las otras 3 medias. Entonces aquí tenemos la suma de los cuadrados, tenemos el estadístico de Fisher y tenemos un valor de P. El valor de P es igual a 0.06. Tenemos que nuestro nivel de alfa es de 0.05. Aquí lo tenemos por aquí. De igual manera, en el análisis de varianza, el nivel de alfa, si le damos en control, control E, nos vamos a la última opción. Entonces, por default, el análisis de varianza nos da un 95%. No tenemos la opción en el análisis de varianza para modificar el nivel de alfa.
Bueno, continuamos con lo que se está explicando. El tamaño del automóvil tiene un valor de 0.6 y dice que la hipótesis nula que las medias de los automóviles compactos, grandes, medianos y compactos son iguales y que la alterna al menos uno es diferente. El nivel de alfa es de 0.05. Con esto, como el valor de P no es menor a 0.05, es mayor, es un poquito mayor, es de 0.06. Con esto no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes, o al menos una de estas es diferente. Y en la gráfica que habíamos hecho del análisis de las medias, ninguna se salió de los límites de control que nos dio. Aquí el análisis de las medias, aquí en el análisis de las medias tenemos el nivel de alfa de 0.05. El tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Tenemos un estadístico de Fisher de 0.34 muy bajo y un 0.71 de P. Recordemos que también tenemos que el valor de P es el valor de probabilidad. ¿De qué manera podemos explicar el valor de P? Digamos que en el primer valor tenemos un 0.038 con un punto 358 que es el nivel de significancia. Tenemos que esta probabilidad de las medias son iguales. En el tamaño del automóvil, que es el segundo factor, tenemos una probabilidad del 6% que está arriba del 5% que se toma como por default de nivel de significancia o nivel de alfa. Como está arriba de ese 5%, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tenemos un 6% de probabilidades de que las medias son iguales, por lo tanto no es muy alto este 6%, pero está por arriba del 5% que está por default. Y en la interacción, de igual manera, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la interacción de tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, de que con esa interacción vamos a tener medias iguales, o tenemos el 71.7% de probabilidad de que las medias sean iguales tomando en cuenta la interacción de tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Aquí tenemos otros valores como la desviación estándar, que es de 4.64 de la aprobación de todas las muestras. Tenemos la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Recordemos que la R cuadrada es el coeficiente de determinación para decirnos qué porcentaje representa la variación explicada de los datos. En este caso, la R cuadrada nos dio un 52.54. Del valor que tenemos que tomar es la R cuadrada ajustada y nos da un 32.77% de la variación. Se puede explicar debido a que los dos factores y sobre todo al tipo de automóvil, que es el valor que tenemos significativo. Esto tenemos estadística, ANOVA, y ahora vamos a seleccionar algunas herramientas complementarias para entender el análisis de varianza. Vamos a seleccionar intervalos y vamos a seleccionar con grupos,
Esta para que nos muestre el grupo 1 y el grupo 2 y las categorías que tiene. Y seleccionamos la deceleración de pecho en gramos en varias categorías de agrupación. Vamos a seleccionar tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le damos en OK. Y aquí tenemos de manera visual los intervalos de confianza para las 6 medias que tenemos. Tenemos el tipo de automóvil extranjero. Tenemos con este tipo de automóvil tenemos 3 valores. Tenemos que el intervalo de confianza que va desde 30 y con una media de 47. Ese es el intervalo de confianza, 31.80. Con una media de 47 tenemos 3 datos. Como podemos ver, ese intervalo tenemos 3 datos a un 95% de nivel de confianza. Eso significa si tomamos 100 diferentes muestras, en el 95% de esas muestras su media va a estar dentro de ese intervalo. ¿Por qué nos da tan alto? Porque tenemos 3 datos y esos 3 datos difieren. Si vemos los datos con extranjero y compacto, difieren con 43, con 44. Todos estos datos no difieren mucho, pero tenemos el 54. Entonces tenemos que el auto grande tiene un nivel de una media de 39.66. Para el mediano tenemos un intervalo de confianza de 35. Y para el carro compacto, como podemos ver, tenemos datos de 43, 44 y 42. Son datos cerrados. Las versiones estándar es de 1. Es como se ve, aquí está un dato muy cerrado. Tenemos una media de 43. Luego nos vamos a estadística, a Nova, y nos vamos a gráficas de efectos. Vamos a seleccionar deceleración y vamos a seleccionar los 2 factores. Le damos OK. Aquí tenemos el efecto que tenemos de los 2 factores de las 2 categorías. Como podemos ver, si seleccionamos el primer factor, que es el del automóvil, que es el nacional, tiene una pendiente o descendiente negativa. Como podemos ver, la media del análisis de desviación de deceleración de pecho y el otro factor, el tamaño del automóvil. Tenemos 3 tipos de tamaños: compacto, grande y mediano, y la mayor diferencia la tenemos en el automóvil compacto y el auto grande. Podemos concluir que los autos grandes y los autos nacionales tenemos el mayor impacto de deceleración de pecho. Y aquí tenemos el auto mediano, que está digamos a mitad de la media. Y en la práctica, si un automóvil chico compacto tiene un choque, las repercusiones son mayores que si el auto fuese un auto grande. Bueno, vamos a ver la última herramienta. Vamos a Nova, la interacción, gráfica de interacciones. Vamos a seleccionar deceleración de pecho, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos en eso.
Esta gráfica es muy importante para determinar si existen interacciones. Estadísticamente lo vimos visualmente podríamos observar cuando tenemos las líneas que son paralelas, que van en la misma dirección, como podemos ver de aquí del auto compacto o el auto grande son muy similares. Aquí el auto mediano difiere un poco, sin embargo difícilmente se van a cruzar estas dos líneas. Se podrían decir que son paralelas cuando las líneas tenemos aquí el primer factor en azul y rojo, que es el tipo de automóvil. Aquí tenemos la media de la deceleración del pecho, y en el eje X tenemos el otro factor, que es el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Entonces tenemos las interacciones de los factores. En el eje Y tenemos el resultado final. En el otro factor lo tenemos presentado por estas dos líneas. Como estas dos líneas no son paralelas, podemos observar que no hay interacción entre los automóviles extranjeros y nacionales. Y al no haber interacción, podemos determinar que un factor no puede afectar al otro factor. Podemos determinar segundo ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna de tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica normal de los factores de deceleración de pecho. Aquí tenemos nuestros efectos de interacción. Aquí tenemos el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano. Tenemos el tipo de automóvil extranjero y nacional. Tenemos aquí efectos principales por tipo de automóvil. Tenemos que aquí la media. Aquí tenemos el extranjero y el nacional. En el tipo de automóvil, en el tamaño del automóvil, aquí está compacto, grande y mediano, y aquí tenemos de este lado la media. Aquí tenemos lo que son los datos del análisis de varianza de deceleración del pecho. Tenemos el tipo de automóvil, que nos dice que la F es de 2.25 y la P es de 0.159. El tamaño del automóvil nos dice que es de 0.44 y en el P es de 0.65. En el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil dice que el F es de 1.41 y el P de 0.28. En nuestro resumen de modelo dice que la S es de 123.019, la R cuadrada de 33.15%, nuestra R cuadrada ajustada es de 5.30. Aquí tenemos una gráfica de residuos. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal de residuo. Aquí tenemos la de versus ajustes o valor ajustado. Tenemos un histograma de los residuos y tenemos la de orden de observación. Aquí tenemos la gráfica de intervalos de deceleración del pecho. Tenemos un nivel de significancia del 95% para la media. Aquí tenemos el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano. Tenemos el tipo de automóvil, extranjero
nacional. Las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. En esta gráfica de efectos principales para deceleración de pecho tenemos el tipo de automóvil y aquí tenemos el tamaño del automóvil. En esta última gráfica de interacción para deceleración del pecho, tenemos que es la gráfica de interacción de deceleración. Aquí nos marca lo que es la media y aquí nada más es para el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano. Aquí tenemos los datos de tipo de automóvil, extranjero y nacional.